Podescuchas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Os recuerdo que estáis escuchando un programa completamente sin guión, cuyos temas variarán de forma completamente espontánea de semana en semana. Comenzamos. La anécdota de la semana. Después de más de un año de realmente terminar el periodo pandémico, vamos a ser claros, pues aún confundo, después de un año, confundo a gente sin mascarilla. En un caso los confundo y en otro caso pues no les distingo, no sé quiénes son. Y no estoy verdaderamente seguro de quién saludo en ocasiones. Sobre todo a mí me pasa, con los vecinos, por ejemplo, de aquí, pues que hay alguna gente que pues no les reconozco quizá. A nosotros se nos distingue bastante bien porque vamos rodeados de niños y entonces, pues bueno, nos miran y ya la mirada y el cambio de mirada hacia nosotros, ¿no? Y la sonrisa pues da pie a decir hasta luego y supongo en cierto momento que sean vecinos por la dirección, ¿no? Luego miro hacia atrás y veo que sí, que están entrando en el portal y digo, vale, menos mal que no he saludado a alguien así por saludar. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Saludar a la gente está bien, pero bueno, que sí queda un poco de apuro el dudar de la gente, ¿no? De saber si son o no son gente cercana que ya les haya saludado antes o no. Y como nosotros, pues eso, llegamos aquí a León después de más de 6 años estando fuera, llegamos aquí y justo en medio de la pandemia, pues ha sido como llegar aquí a ver a todo el mundo con las mascarillas y de pronto, ¡plaf! Este año es como volver a conocer a la gente que nos rodea. Y otra anécdota pequeña, ¿vale? Pequeña y pasa igual que en el anterior episodio, es que he grabado un nuevo programa, un nuevo episodio de un podcast que no es un podcast y que es curioso porque pertenece a la podcastfera.net, una web que llevo trabajando en ella desde hace ya 14 años, promocionando el podcasting con esta plataforma y bueno, desde el principio ya tuve los apoyos de mucha gente para hacer podcast de ese espacio web. Y bueno, hace unos meses dediqué una respuesta en formato audio y lo publiqué allí y en esta ocasión he vuelto a hacerlo este fin de semana y me he dado cuenta que utilizando la tecnología de los feeds, del RSS, se puede incluir ese audio y crear como un podcast. Si no lo sabíais, la podcastfera.net, que es un espacio que tengo desde hace muchísimo tiempo, os dejo el enlace en las notas del audio, y el feed también desde el cual os podéis suscribir con un gestor de podcast para escuchar los 2 episodios que existen ahora, uno grabado en octubre pasado y otro este fin de semana, y que bueno, no lo he promocionado porque me ha parecido más que un podcast, un complemento sonoro a los posts, y después de este último creo que todos los posts, todas las entradas, todas las publicaciones que haga en esa web promocionando el podcasting y hablando sobre ello, pues van a estar su réplica sonora incluida y gracias al feed hacer un podcast, aunque sea con la boca pequeña de ese espacio que la verdad es que me da muchísimas alegrías. Lo dicho, la podcastfera.net, entrad allí, os dejo toda la información en las notas del audio y vayamos al tema principal de hoy, que es lo que importa. El título del podcast lo dice bastante bien claro, ¿no? Ese yo también peto. Peto no significa lo que quizá en otros países significa aquí. Lo que quiero decir con que peto es que también llega un momento en el que colapso física y mentalmente y bueno, con los niños pues eso es difícil. A nosotros nos gusta muchísimo durante sobre todo los fines de semana abarcar situaciones y tareas y momentos en familia y pues soportándola, ¿no? Tareas, por ejemplo, de casa que no se pueden hacer durante la semana por el tema de los trabajos y del trasiego semanal que llevamos. Y luego, pues, actividades que queremos realizar con los niños y que durante la semana, como estamos un poquito en modo esta rutina crucero que no se puede hacer casi nada más allá de lo estipulado, ¿no? Y programado. Entonces, bueno, llega el fin de semana y dependiendo de la semana, pues petas o no petas. Y los niños no lo entienden.
no lo entienden, entonces tienes que armarte de valor, en unos casos utilizar sustancias como el café más allá de lo que uno querría y nada, pechugar con la situación, ¿no? Pero sí que es verdad que también petamos y aunque no lo demostremos, y espero que mis hijos cuando lo escuchen esto en un futuro, porque ahora no lo van a escuchar, son muy pequeños y el mayor aún siendo mayor, estoy seguro que el podcast pues aunque esté suscrito en alguno de los lugares cuando le di las primeras tecnologías y le hice ilusión, pues que esto quede como un documento sonoro para un legado futuro y que entiendan pues eso, que sus papás también petan en ciertos momentos, que nos sentimos un poco mal, ¿vale? Porque ellos no lo entienden y ellos nos exprimen y se dan cuenta que, por ejemplo, en nuestro caso, que somos familia numerosa y con 2 pequeños de la misma edad y uno mayor, el mayor siempre quiere pues seguir pasando tiempo con nosotros de la misma forma que ha sido toda su vida. Y ahora al compartir ese espacio, ese cariño, ¿no? Con otros 2 pequeñajos que lo entiende perfectamente, no les echa en cara nada, pero sí que es verdad que a nosotros nos hace exprimir un poco más y hay ocasiones en las que es como, sí que puedes, ¿no? Estás haciendo esto con los hermanos y claro, yo estoy con los 2 pequeños o con uno de ellos a tope porque es lo que también hice con él cuando era pequeño y él me pide que esté igual con él, ¿no? Y yo intento estar con los 3 y llega un momento en el que colapsas, ¿no? Porque incluso a lo mejor hay una discusión o algún conflicto entre los peques, incluso con el mayor, ¿eh? Llega el punto en el que quizá te tiras al suelo y dices, hasta aquí he llegado, venga, pásame por encima, pero que ya no puedo más. Luego reflexiona sobre ello y cuando petamos los papás, cuando colapsamos, en mi caso me reconforta porque pienso que es un esfuerzo, ¿no? Un sobreesfuerzo que hago y que es por un bien de la familia y me fastidia que el cuerpo esté tan limitado en ciertas situaciones y eso que yo me considero alguien en forma, ¿no? Y físicamente pues intento sobrellevar todo esto de la mejor manera posible, pero bueno, también durante la semana llevas un trote psicológico ya tratando con los chavales o con el día a día, ¿no? De cada uno. Y quizá llega el fin de semana y, pues, por ejemplo, ahora el mayor quiere ver todas las semanas una peli con nosotros, pero luego también quiere ir a jugar al fútbol y exprimir al máximo a su padre, que siempre es el que ha estado, por ejemplo, en ese caso del fútbol, ¿no? Dándolo todo con él. Y bueno, pues yo también quiero darlo todo con él, pero qué machote que yo peto. Y aunque no lo parezca, pues un descanso a los papás nos viene de lujo, por muy super papás que seamos y querramos serlo, en realidad. Nada más, este micro podcast que ha sido bastante cortito, dedicado a los colapsos que tenemos los papás, que es normal que estemos flipados durante toda la semana, queramos además exprimir los fines de semana con los chavales y con el resto de la familia, que también nos importa mucho. Ahora, por ejemplo, nosotros que estamos más cerca de las familias respectivas de mi mujer y de mi familia, ¿no? Y tampoco encontramos quizá a veces momento para hacer visitas, o si las encontramos luego quizá querríamos tener espacio para nosotros y bueno, que todo cuenta y que petamos por muchos sitios. Y menos mal que somos fuertes, la mamá en apuros de este podcast y yo. Y por ahora el petar queda ahí, ¿no? En un colapso psicológico y físico que no va más allá del propio trote familiar y natural que tenemos. Bueno, os comento una cosa y es que se acercan novedades, ¿vale? Voy a intentar grabar un comunicado que no entrará como episodio de este podcast, entrará como algo excepcional, aunque sí, lo escucharéis en el mismo feed y lo escucharéis en las plataformas de podcasting que estáis suscritos, pero bueno, hay cosas que ya las tengo montadas y que estoy esperando desde hace ya casi un mes de compartirlas con vosotros. Y bueno, pues a ver si llega el momento y puedo centrarme, organizar un podcast esta vez con guión para no olvidarme de todo lo que tengo montado por ahí. Y de esta forma, pues haceros llegar esas novedades. Nada más. Hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, toda la información de este programa la tenéis en las notas del audio. Muchísimas gracias por escucharme. Un saludo y hasta luego.